Hola a todos, mi nombre es Jorge Aredes, soy docente de la Cátedra Clínica 1 de Prótesis y hoy nos encontramos para continuar con el teórico de examen clínico que iniciara el doctor Javier González Maglio en la presentación anterior, hablando de examen clínico del maxilar superior, y hoy vamos a continuar con el examen clínico del maxilar inferior, examen que será clínico, radiográfico, y también culminaremos luego abordando la evaluación de la salud de los tejidos blandos de nuestro paciente en referencia específicamente a la rehabilitación protética. La bibliografía, al igual que el teórico anterior, es el texto del doctor Facina y Álvarez Cantoni sobre prótesis total removible, y también pueden recurrir al texto del doctor Capuzzelli. En este protocolo del tratamiento del paciente desdentado total, nosotros iniciamos desde un examen clínico radiográfico, al abordaje del paciente intraoral, observar sus radiografías y por último, como les dije, veremos esa apreciación sobre el estado de salud de los tejidos sobre los cuales trabajaremos. Este protocolo del desdentado total, que van a ver como primer diapositiva en todas las clases, nos permitirá ubicarnos cronológicamente en los pasos que iremos realizando para llegar a rehabilitar a nuestro paciente con un juego de prótesis totales superior e inferior y su correcta instalación. Este examen clínico del maxilar inferior lo realizaremos en primera medida dividiendo el maxilar en diferentes zonas para facilitar la ubicación de los reparos anatómicos que utilizaremos para poder generar un análisis racional y poder hablar de una evaluación y de un pronóstico de nuestro futuro caso clínico. Es importante que sepan que esto no es una descripción anatómica solamente, sino que lo que buscaremos es asociar las características de los tejidos y de la topografía de ese maxilar edéntulo básicamente a tres grandes consideraciones clínicas, que serán aquellas zonas que trabajarán de soporte para la futura prótesis, aquellas zonas que nos ayudarán para brindarle retención a la futura prótesis, y luego aquellos reparos anatómicos que constituirán los límites funcionales de la extensión de esta prótesis. Por ende, a medida que vayamos viendo las diferentes características, nos iremos referenciando como clínicos en qué relación tendrán estas características con el soporte, la retención o los límites que podrán tener nuestra futura rehabilitación. Para poder hacer una descripción ordenada, dividiremos este maxilar inferior edéntulo en una zona anterior y en una zona posterior. La división entre anterior y posterior se realizará a partir de una línea imaginaria que ubicaremos aproximadamente en el punto de contacto entre segundo premolar y primer molar. Recuerden que el maxilar es edéntulo y por ende no van a ver las piezas dentarias, sino que es una zona de referencia aproximada. De esta manera el maxilar inferior estará dividido en una zona anterior y dos zonas posteriores. A su vez, cada una de estas zonas podremos observar que tendrá un contorno o un área vestibular y un área lingual. Por ende tendremos un sector lingual anterior y un sector lingual posterior, y luego tendremos un sector vestibular anterior, vestibular posterior, y en el sector que une vestibular y lingual posterior, un área que denominaremos zona del límite posterior. En este examen clínico vamos a observar reparos anatómicos. Los tres primeros que vemos listados, que son la inserción de bridas y frenillos, la forma y tamaño del reborde residual y la línea cero anatómico, son conceptualmente compartidos con la descripción del maxilar superior. Los demás reparos anatómicos que observamos son propios del maxilar inferior y los haremos desarrollando en las próximas diapositivas. La línea oblicua externa, el repliegue del buccinador, la zona del límite posterior, la posición lingual en reposo, el repliegue y el espacio sublingual, la presencia de apófisis geni, la presencia del frenillo lingual y su inserción, así como la línea oblicua interna, contribuirán reparos que deberemos valorar para poder establecer cómo contribuyen al soporte, a la retención o a los límites en el diseño de nuestra futura prótesis. Para poder realizar este examen, nosotros deberemos poder observar el maxilar edéntulo de nuestro paciente y poder referenciar los conceptos teóricos en su manifestación clínica.
En esta diapositiva podemos ver el maxilar inferior edéntulo con la presencia ahí central de la lengua. Podremos observar lo que es la encía adherida. Podremos inferir que hay una línea donde hay un cambio de color entre la encía adherida y la encía móvil, a lo cual llamaremos línea seroanatómica. Dentro de la encía móvil observaremos la inserción de bridas y frenillos. En lo que es la zona vestibular posterior, verán la línea oblicua externa, que representará la inserción inferior del músculo buccinador. Podrán observar que en la zona lingual anterior habrá unas elevaciones, que son las carúnculas sublinguales, que nosotros veremos clínicamente como un repliegue, lo cual nos marcará lo que denominamos repliegue y espacio sublingual. Y en la zona posterior observaremos el área de la papila piriforme, que pueden ver marcado con una flecha, que para que se referencien es la inserción inferior del ligamento pterigomandibular, y el área que cuando había piezas dentarias se denominaba área del trígono retromolar, solo que recuerden que al no haber molares pierde el nombre, ya no es un trígono, sino que pasa a ser una papila piriforme. Y a su izquierda podrán observar en la última flecha esto que dice repliegue del buccinador, que no es más que un accidente anatómico que podemos definir cuando este buccinador inserto en la línea oblicua externa se curva en búsqueda de su inserción posterior, que es el ligamento pterigomandibular, y genera ese pliegue de tejido que generalmente descansa levemente sobre el reborde edéntulo. Para poder realizar este examen clínico es necesario abordar el maxilar inferior y nuestro primer desafío es flanquear la abertura bucal para poder observar clínicamente este maxilar. Y si bien esto corresponde al examen extraoral, ya podemos ver que si la apertura bucal es pequeña o es dificultosa, esto será un elemento que será desfavorable o que podrá complicar o darnos un poco más de trabajo. Y esa es la definición bajo la cual vamos a trabajar. Existen características anatómicas que pueden ser favorables y otras que son desfavorables para organizar el tratamiento de un paciente edéntulo. Una apertura bucal pequeña será algo desfavorable, simplemente nos darán más trabajo. Una vez dentro del examen clínico y viendo la cavidad bucal, vamos a ir a estas zonas que habíamos hablado. La zona vestibular anterior podremos encontrar la línea seroanatómica, la presencia de bridas y frenillos y observar el tamaño del reborde residual. En una observación más directa, traccionando los labios con cuidado con los dedos, podremos observar ese reborde edéntulo, la encía adherida, la línea de separación entre tejidos móviles y tejido adherido. Ahí ubicaremos a la línea seroanatómica. Esta línea seroanatómica nos marcará aquella área que será funcional para el soporte de nuestra futura rehabilitación protética. Aquí podemos ver en nuestra diapositiva un reborde edéntulo inferior prominente y se ve con mucha nitidez esta línea seroanatómica. Entonces podemos ver en esta foto claramente el cambio de coloración. No siempre es tan evidente como en esta imagen, pero nos permite ser bien gráficos en la definición de encía adherida y encía móvil. A partir de la línea seroanatómica podemos discernir el tejido adherido, el tejido móvil, y recuerden que bridas y frenillos los podemos observar por tracción horizontal de los tejidos móviles, los cuales nos permitirán ver la inserción de estas bridas y frenillos. En esta diapositiva podremos ver nuevamente la línea seroanatómica en 3 maxilares edéntulos diferentes, donde podremos observar cómo al traccionar se hacen manifiestas las presencias de bridas y frenillos, así como diferentes tamaños de reborde residual. Este borde residual, recuerden, también se puede analizar según su forma, tamaño y grado de retención. Esta forma guardará relación con aquella que tenían estos maxilares cuando eran dentados. Al haber perdido las piezas dentarias, el reborde residual conservará características propias de la forma de los arcos dentarios.
o sea, hablaremos de rebordes triangulares, cuadrangulares y ovoidales. A los fines de la confección de la futura prótesis, consideraremos a los rebordes cuadrangulares y ovoidales más favorables que aquellos que son triangulares, y un reborde nítido, convexo, regular, de moderada reabsorción y sin espículas ni áreas retentivas, mucho más favorable que aquel que no tenga estas características. Aquí podemos ver imágenes de rebordes dentados donde verificamos estas tres disposiciones morfológicas, triangulares, cuadrangulares y ovoidales, que existían en el arco dentario y ahora las vamos a ver replicadas en el arco edéntulo. A nivel de vestibular posterior, vamos a observar dos accidentes anatómicos particulares. Uno es la línea oblicua externa y otro el repliegue del buccinador. La línea oblicua externa representa la inserción inferior del músculo buccinador. Esta línea oblicua externa se manifiesta en el maxilar edéntulo como una prominencia que básicamente une dos planos, uno horizontal y uno vertical. El plano horizontal, en relación a la zona que correspondía al canal lateromolar cuando existían los molares, y una vestibular o externa que representará en realidad la cara vestibular del cuerpo de la mandíbula. Para poder identificarlo es necesario hacer un análisis clínico mediante la palpación de la cresta superior del reborde y deslizar el dedo a vestibular para encontrar la depresión que correspondería al remanente de ese canal lateromolar, y luego encontrarán la línea oblicua externa uniendo un plano horizontal con un plano vertical. La presencia de la línea oblicua externa es favorable para el soporte de la prótesis. Aquí podemos ver en esta diapositiva cómo se puede identificar la presencia de la línea oblicua externa a través de un modelo obtenido luego de una impresión primaria. Pueden observar cómo, encontrando el reborde residual en el sector posterior, hacia vestibular de ese reborde verán la marca de esa concavidad que representaría el remanente del canal lateromolar, y luego ese borde, ese límite que nos marca la unión entre un sector horizontal y un sector vertical. Ahí encontrarán la línea oblicua externa. Luego hablaremos del repliegue del buccinador. Este repliegue se observa a boca entreabierta y está formado por la escasa tonicidad del músculo buccinador. Este músculo estaba inserto en la línea oblicua externa y hacía en su porción más posterior una curva buscando la inserción en el ligamento pterigomandibular. Dada esta escasa tonicidad, este músculo genera un pliegue como una tela que se curva sobre el reborde edéntulo. La presencia del repliegue del buccinador es favorable porque permitirá dosar el borde protético por debajo de dicho repliegue mucoso y así contribuirá a lograr un cierre de mucho valor para la retención final de la prótesis. Por ende, como la línea oblicua externa contribuye al soporte de la futura prótesis, el repliegue del buccinador contribuirá a la retención de la futura prótesis. Luego de la zona vestibular posterior, hablaremos de la zona limitante posterior. La zona limitante posterior tiene un elemento principal característico que es la papila piriforme, elemento cuya presencia es favorable porque establece por distal el límite de la futura prótesis, y por su depresibilidad, cuando es identificable la papila piriforme, nos permitirá, cuando no tiene movilidad, obtener un buen sellado posterior. Por ende, la papila piriforme nos establece el límite posterior de la prótesis cuando existe y contribuye al sellado posterior por la depresibilidad propia de su tejido. Ahora bien, esta papila piriforme no siempre puede ser observada nítidamente desde el examen clínico. Ante la ausencia de la presencia de la papila piriforme y ante la necesidad clínica de establecer un límite posterior a nuestra futura rehabilitación, podemos suplir su presencia mediante el análisis de este límite posterior a través de tres referencias. Esas referencias las definiremos como referencia central, una referencia lateral externa y una referencia lateral interna. La referencia central estará dada por la inserción inferior del ligamento pterigomandibular. Recuerden que el buccinador hacía un pliegue para ir a buscar esa inserción. El ligamento pterigomandibular se inserta del gancho de la linterna de la apófisis pterigoides hasta lo que era el vértice del trígono retromolar. Ese vértice del trígono retromolar en un edéntulo es
el borde posterior de la papila piriforme. Si no observamos la papila piriforme per se, lo que podremos buscar siempre es la inserción del ligamento pterigomandibular. Una vez obtenida la inserción del ligamento pterigomandibular, tendremos una referencia lateral externa. ¿Cuál es esta? La curva que hace el buccinador para insertarse en ese ligamento. Nosotros podemos seguir clínicamente la ubicación de la línea oblicuo externa y luego observar cómo el tejido blando del carrillo va a hacer una curva acompañado internamente por el músculo buccinador para ir a buscar la inserción en el ligamento pterigomandibular. Y luego tendremos una tercera referencia, que es la referencia lateral interna. La referencia lateral interna se observa mediante la posición anterior del palatogloso cuando el paciente propulsa la lengua. Ahora lo veremos en más detalle en una imagen. Aquí podemos ver la zona correspondiente al área limitante posterior. La referencia central será la inserción inferior del ligamento pterigomandibular y la curva por vestibular que realiza el buccinador para insertarse en él constituirá la referencia lateral externa. Si observan en esa imagen, podrán ver cómo tienen la lengua abajo a la izquierda. Al observar la lengua abajo a la izquierda, observarán entre la papila y la lengua un espacio. Ese espacio tiene una forma levemente cóncava. Esa zona se denomina fosa retroalveolar de Neil. Esa zona, uno está tentado, o podría estarlo, de cubrirla por una extensión de la prótesis. Pero esa zona que observan entre la papila y el borde y dorso de la lengua, en realidad es una fosa virtual, porque cuando el paciente propulsa la lengua, ahí está el músculo palatogloso que lleva todo ese tejido hacia adelante. Y, por ende, la referencia lateral interna en esa zona estará dada por la proyección del músculo palatogloso. Observen cómo aquí marcamos la inserción inferior del ligamento pterigomandibular y aquí podemos marcar lo que sería el repliegue del buccinador o la curva que hace el buccinador para ir a insertarse en el ligamento pterigomandibular. Ahí tendríamos la referencia central y la referencia lateral externa. Ahora bien, ¿qué nos faltaría? Ubiquen la lengua y ubiquen el área que correspondería a la papila piriforme y de la intersección de las dos líneas que ven marcadas, imaginen que ustedes proyecten eso hacia abajo a la izquierda. Ahí estarían tratando de ubicar la referencia lateral interna. Esta referencia lateral interna se va a encontrar con una zona de una aparente concavidad. Esa aparente concavidad desaparece cuando el paciente propulsa la lengua. Ahí hablamos de que la pared posterior de la fosa virtual retroalveolar de Neil constituiría parte de la referencia lateral interna, pero nosotros para realizar esa referencia necesitamos hacer que el paciente propulse la lengua, observar cómo esa fosa desaparece, y es en esa posición, propulsada la lengua, que podremos establecer hasta dónde extendernos en nuestra futura prótesis. Aquí podemos ver cómo marcamos los tres referencias y cómo podemos obtener la coincidencia de las mismas. Tenemos el ligamento pterigomandibular como referencia central, por vestibular el repliegue de la curva que hace el repliegue del buccinador y por referencia interna la posición a la cual podríamos llegar cuando el paciente propulsa la lengua y mueve el músculo palatogloso, marcándonos la verdadera posición de esa fosa retroalveolar de Neil. Continuando con el examen clínico del maxilar inferior, habiendo concluido vestibular anterior y vestibular posterior, continuaremos con la zona lingual anterior. En esta zona vamos a encontrar 4 elementos de análisis: la posición de la lengua en reposo, la presencia del repliegue y el espacio sublingual, la presencia y volumen de las apófisis geni y la posición e inserción del frenillo lingual. La posición de la lengua en reposo podrá ser, para nuestra rehabilitación, favorable o desfavorable. Consideraremos la posición favorable cuando la lengua en reposo descanse en una posición en la cual su borde se adose sin presión
contra la zona lingual del reborde déndulo, porque esto contribuirá al cierre o a generar una zona de contacto y vacío cuando la prótesis esté colocada en su lugar. Cuando la lengua esté retraída, se generará un espacio que dificultará la futura retención de la prótesis. Por ende, las posiciones de lengua retraída las consideraremos desfavorables para el tratamiento del paciente déndulo. A su vez, cuando el paciente mueva la lengua o cuando ustedes se la movilicen para observar el sector lingual anterior, podrán observar lo que denominamos el piso de boca, y en ese piso de boca van a encontrar la presencia de las carúnculas sublinguales, que son la prominencia propia de las glándulas sublinguales que ustedes tienen en ese sector, cubierto de una mucosa muy fina. Es de suma importancia este repliegue que generará entre el mismo y la cara lingual del reborde un espacio, ya que el repliegue y el espacio sublingual son importantes para la retención de la futura prótesis y su presencia es muy favorable. Se deberá reproducir dinámicamente el espesor y profundidad de este espacio, del espacio que está definido entre las carúnculas sublinguales y la cara interna del reborde. ¿Por qué? Porque a través de la reproducción del mismo con una correcta impresión primaria y luego una correcta impresión definitiva, obtendremos lo que denominamos la zona de retención por excelencia del maxilar inferior edéntulo. Ahí podemos ver esa área marcada con un dibujo que deberemos buscar copiar de la manera más fiel posible en nuestra futura rehabilitación. Aquí tenemos otra imagen donde pueden ver el reborde inferior, la lengua, el piso de boca, y en el piso de boca identifiquen las dos prominencias, derecha e izquierda, de las carúnculas sublinguales, que denominaremos repliegue sublingual, y el espacio que queda, esa especie de surco entre ese repliegue y la cara interna del reborde inferior edéntulo. Ahí ubicamos lo que denominamos repliegue y espacio sublingual. A nivel medio, en la zona lingual anterior, vamos a encontrar lo que denominamos apófisis geni. Las apófisis geni ya las estudiaron en anatomía, son dos prominencias óseas, dos o cuatro, depende cómo se quieran definir, que se dan por la inserción de músculos que corresponden al piso de boca. Específicamente, en nuestro examen clínico, los músculos que estaremos hablando son los genioglosos. Estos músculos se insertan en la cara interna del maxilar inferior, permanecen luego de la pérdida de las piezas dentarias y pueden generar una prominencia ósea siempre palpable, pero no siempre visible clínicamente. Eso dependerá de la prominencia de las mismas. Es necesario siempre ver y palpar la forma, posición y tamaño, y cuando estas apófisis geni son muy prominentes y filosas las consideramos un elemento negativo. ¿Por qué? Porque al estar cubiertas de una mucosa muy fina, si la prótesis futura asentara sobre las mismas, generaría lesiones, lastimaría al paciente y generaría ulceraciones. Estas apófisis geni, cuando son prominentes, si bien son elementos considerados negativos, siempre deben ser cubiertas por la prótesis. Nunca se debe escotar o cortar o desgastar la prótesis de manera total en el área de la apófisis geni. Las apófisis geni deben ser cubiertas con la prótesis, pero deben ser aliviadas de manera tal que no hagan presión sobre las mismas. Más atrás de las apófisis geni y en el centro del piso de la boca encontrarán el frenillo lingual. El frenillo lingual debemos evaluar su tensión y su espesor. Un frenillo muy marcado y tenso, si está inserto en cercanía a la cara interna del reborde, tendrá un pronóstico reservado, puesto que nos obligará a escotar más la prótesis o generará un movimiento del piso de la lengua solidario al movimiento de la propia lengua y eso podría afectar la estabilidad de nuestra prótesis. Es necesario realizar una correcta impresión y modelo de trabajo en el cual podamos visualizar la presencia exacta de este frenillo lingual. Continuando con el análisis de la zona lingual, iremos a la zona lingual posterior. En la zona lingual posterior observaremos la presencia de la línea oblicua interna. La línea oblicua interna es el reparo anatómico que queda a nivel óseo por la inserción del músculo miloioideo.
Así como la línea oblicua externa representaba la inserción del buccinador, la línea oblicua interna representará la inserción del miloioideo. No es un reparo anatómico de relevancia para la retención, no buscaremos que la prótesis vaya por debajo de esa línea para dar retención. Todo lo contrario, cuando la línea oblicua interna es exageradamente filosa y prominente, es necesario aliviar la cubeta y la prótesis en ese sector y el alivio se realiza generalmente a bisel interno. Una línea oblicua interna no prominente y sin bordes filosos es favorable y en caso contrario es desfavorable. Ahí podemos ver en dos modelos el límite o la ubicación relativa de esta línea. Aquí podemos ver a continuación del examen clínico del paciente cómo abordaremos por último la palpación de la mucosa que recubre el reborde residual. Habiendo observado visualmente los límites tanto del sector vestibular anterior y posterior como lingual anterior y posterior, procederemos a palpar la depresibilidad de la mucosa que recubre estos rebordes. Esto será importante para determinar el material de impresión que se utilizará. Rebordes depresibles requerirán un tipo de material de impresión que acompañe o que transmita presiones al mismo y una mucosa no depresible requerirá otro tipo de material de impresión. A esta altura es importante que recuerden esa diferenciación. Habrá mucosa depresible y no depresible y dependiendo de esta característica serán las determinaciones del material de impresión que se utilizará. A continuación del examen clínico realizamos el examen radiológico. Recuerden que todo paciente que concurre a la clínica debe venir con una radiografía panorámica. En estas radiografías ponemos en evidencia que ese reborde residual que observamos clínicamente es la manifestación de un tejido óseo subyacente en constante proceso de reabsorción. En el paciente edéntulo, el reborde residual está sometido a cargas y esas cargas se traducen en presiones y reabsorciones. El correcto uso de una prótesis, un correcto soporte, retención y relaciones oclusales contribuirán a mejorar la respuesta fisiológica del hueso subyacente. Existe prevención en prótesis total removible y siempre se puede estar peor. Una buena prótesis contribuirá a mejorar la reabsorción y el comportamiento de esos rebordes a futuro. Es importante a esta altura entender que la reabsorción severa de los rebordes puede poner en evidencia estructuras nobles como ser paquetes vasculonerviosos, orificios y conductos que normalmente no están en contacto con áreas de presión y que en estos pacientes pueden estarlos. En estas dos radiografías de reabsorciones muy severas pueden observar la exteriorización a nivel del borde oclusal del maxilar edéntulo del orificio mentoniano o del conducto dentario inferior. Estos son casos severos donde no solamente existe el riesgo de fractura espontánea de estos maxilares, sino que es de entender que una prótesis que se apoye sobre esos rebordes edéntulos y reciba presión podrá generar no solo lesiones por decúbito, lastimaduras por fricción, sino que serán prótesis que tendrán una retención compleja y que a su vez ejercerán presión sobre probables estructuras nerviosas que estén debajo de la encía, que al palpar hasta con el pulpejo del dedo el paciente sienta dolor. Estas situaciones severas deben prevenirse, tratando de que las extracciones en un paciente sean lo más tarde posible en su vida y realizando prótesis de la mejor manera posible. Concluido el diagnóstico clínico radiográfico, procederemos a hablar de la evaluación de la salud de los tejidos de soporte. Es importante, previo a pensar en la rehabilitación de un paciente, entender que estas prótesis deben realizarse sobre tejidos sanos. Muchas veces, estos pacientes edéntulos portadores de prótesis viejas, desadaptadas y con mala oclusión, pueden traer lesiones a nivel de esos tejidos de soporte. Esas lesiones pueden requerir a veces la corrección de la prótesis, por desgaste generalmente, eliminando bordes filosos. A veces se requiere cirugía, o sea, la extirpación de tejidos aumentados de volumen, como pueden ser hiperplasias. A veces es necesario medicación concomitante cuando estas lesiones paraprotéticas o por debajo de la prótesis tienen
el crecimiento agregado de algún microorganismo, como puede ser cándida, y en algunos casos nos valemos del uso de unos materiales especialmente diseñados para trabajar como intermediario entre la prótesis y el tejido de soporte, a los cuales llamaremos acondicionadores de tejidos. ¿Qué es un acondicionador de tejidos? Básicamente tienen que pensar que un acondicionador de tejidos es un acrílico modificado. Recuerden que los acrílicos eran un monómero y un polímero, polvo y líquido, que cuando se mezclaban entre sí pasaban por un proceso de polimerización, por determinadas fases, recuerdan estado arenoso, filamentoso, plástico y elástico. Y luego del estado elástico, el acrílico se endurecía. Entiendan que el acondicionador de tejidos nace como un acrílico modificado, en el cual, mediante el aditamento en el líquido, o sea, en el monómero, de un alcohol modificado, un alcohol de alto peso molecular, se modifica el proceso de endurecimiento que tenían estos materiales para prolongar su fase elástica. O sea que sería un acrílico que está un tiempo prolongado en fase elástica. ¿Esto qué significa? Que tienen una muy corta vida útil, aproximadamente 3 días. Un acondicionador de tejidos tiene prolongada su fase elástica, pero termina siempre siendo rígido. ¿Cuál es el problema? Que a costa de prolongar esa fase elástica, el material que tuvo el aditamento de un alcohol va a sufrir la pérdida de ese alcohol, y como es un alcohol de alto peso molecular, no solamente lo va a perder desde un punto de vista químico, sino que va a perder masa. O sea, va a quedar con orificios, con microperforaciones, con rugosidades y asperezas. Esto es importantísimo. La vida útil corta de un acondicionador de tejidos implica que el profesional que lo usa debe saber que debe recitar al paciente y recambiar ese material periódicamente. Dada su consistencia viscoelástica, los acondicionadores de tejidos distribuyen las fuerzas de una forma equilibrada y masajearían los tejidos, siempre y cuando estén en fase elástica. Favorecerán la cicatrización, mejorarán la adaptación de la prótesis y algunos, que tienen algún aditamento extra en el líquido, podrán inhibir el desarrollo bacteriano. Es importante que recuerden el concepto de acrílico modificado de corta vida útil. La reacción de endurecimiento de estos materiales es una mezcla de dos fenómenos que son la percolación y la gelación. Es un proceso físico-químico por el cual las partículas del polímero se disuelven en el alcohol formando un gel elástico. Recuerden, este gel elástico no dura más de 3 días. Posteriormente a esto, el acondicionador de tejidos se volverá rígido, pero también se volverá áspero y rugoso. O sea, los efectos positivos se aprovechan y se canalizan solamente durante los primeros 3 días de uso. Existen en el mercado algunos acondicionadores de tejidos modificados que duran un periodo más largo de tiempo, pero siempre se deberá ver con cuidado la indicación del fabricante. El acondicionador de tejidos, como les dije, tiene como finalidad ser un auxiliar en el tratamiento protético de las lesiones de la mucosa de los tejidos de soporte. ¿Qué significa esto? Básicamente que es un auxiliar en la intervención clínica de un profesional frente a un paciente que tiene lesiones en su mucosa. ¿Y qué deberemos ver primero? ¿Cuál es la causa de la lesión por la cual el paciente requiere tratamiento? Estamos hablando siempre de un tratamiento preprotético, o sea, del acondicionamiento de la mucosa del paciente previo al inicio del tratamiento protético. No tomaremos impresiones primarias hasta tanto tener una mucosa sana. La etiología de las lesiones que puede presentar el paciente comienzan generalmente en la inadecuada higiene de la prótesis o en prótesis desadaptadas. Estas prótesis desadaptadas podrán tener flancos altos, zonas de sobrecompresión, una oclusión inadecuada, una dimensión vertical incorrecta y a su vez esto estará asociado a parafunciones como bruxismo y apretamiento. Es importante cuando tenemos un paciente portador de prótesis con lesiones mucosas que podamos asociar a la misma, establecer el control de la oclusión y de las presiones
que esa prótesis realiza sobre el terreno de soporte. O sea, deberemos pensar en equilibrar lo mejor posible la oclusión de estas prótesis y en controlar la presión que esas prótesis ejercen sobre la zona de soporte, tratando de que sea lo más uniforme posible. Cuando hay irritación en la mucosa a consecuencia de la desadaptación de una prótesis, siempre es aconsejable el uso de acondicionadores de tejidos para mejorar el ajuste de la prótesis y la condición de la mucosa, que será favorecida por la consistencia y composición del acondicionador de tejidos. Recuerden que el acondicionador de tejidos, durante su corta vida útil, será un material plástico, será un material con resiliencia, un material que el paciente sentirá como acolchado. Para poder utilizar este material en la prótesis que trae el paciente, será necesario en primer lugar asegurarnos que la prótesis tenga una oclusión equilibrada, o sea que mínimamente ocluya de manera bilateral y simultánea con los sectores posteriores, con los molares, y que no tenga sobrecompresión de los sectores anteriores, y que la superficie interna de esa prótesis esté limpia y libre de cualquier residuo, cualquier resto de material orgánico, cualquier suciedad. Por ende, siempre se deberá limpiar, incluso a veces mediante el uso de un fresón, hacer un pequeño desgaste de manera tal de asegurarnos que el acondicionador de tejido se aplique sobre una superficie limpia y seca. Aquí podemos ver en esta diapositiva cómo se prepara el material según las indicaciones del fabricante. Es un polvo y un líquido. Se prepara como un acrílico. Se busca que esté en estado arenoso y entre arenoso y filamentoso se debe cargar en la superficie interna de la prótesis y luego debe ser colocado en boca y a presión masticatoria, o sea, a presión oclusal, haciendo que el paciente muerda. Por eso es importante chequear primero que el paciente pueda enfrentar correctamente las prótesis en una correcta oclusión. Se realiza el rebasado de esta prótesis con el acondicionador de tejidos. En esta actividad de rebasado se debe hacer lo que nosotros denominamos un leve recorte muscular, o sea, se traccionan los tejidos periféricos, labio y carrillos hacia arriba, afuera, abajo y hacia el sector oclusal, tratando de que el tejido blando periférico moldee, le dé forma o lleve el material hacia los flancos de la prótesis de manera que obtengamos una forma lisa y redondeada. Esto ya igual van a verlo cuando vean los teóricos de impresión propiamente dicho. Pero el material deberá permanecer en su lugar y el paciente mantener la oclusión el tiempo necesario hasta que el material cambie de estado. El material no se va a poner rígido, sino que va a quedar en un estado elástico permanente. Una vez que esa situación se da, se debe retirar de la boca y con una tijera o un bisturí bien filoso retirar los excesos. En esta diapositiva podemos ver un caso clínico en el cual el paciente portador de prótesis total superior se presenta con zonas eritematosas a nivel del paladar duro y parte del paladar blando, manifestando malestar generalizado y la necesidad de retirar la prótesis durante el día para poder aliviar las molestias. Aquí hablamos de una palatitis subplaca, donde entendemos que hay una lesión asociada al uso de la prótesis y que podría o no estar asociado con la presencia de algún microorganismo que generalmente es concomitante a la lesión que genera la prótesis. Lo primero que se debe hacer si pensamos en tratar esta lesión desde el punto de vista protético es asegurarnos de chequear y normalizar la oclusión buscando equilibrar la misma. Entendemos por esto lograr que el paciente tenga oclusión bilateral y simultánea de los sectores posteriores y ausencia de contacto anterior. En la diapositiva de la izquierda pueden ver la oclusión al momento que el paciente concurre a la consulta. Obsérvese que hay contacto en la cara palatina de los incisivos y muchos más contactos visto de frente del sector derecho de la foto que del sector izquierdo de la foto a nivel premolar y molar. En la otra diapositiva, la de la derecha, donde vemos la misma prótesis luego de la rectificación oclusal, podemos observar cómo se eliminaron los contactos del sector anterior, o sea, no hay contacto ni marca azul de canino a canino, y se buscó lograr contacto en ambos sectores de premolares y molares. De esta manera, una vez que se equilibra la oclusión, o sea que el paciente puede morder
de manera bilateral y simultánea con sus piezas posteriores, se hace un chequeo de la presión que la base de la prótesis ejerce sobre la zona de soporte. ¿Qué es lo que hacemos? Colocamos una silicona fluida sin adhesivo en la cara interna de la prótesis en uso y hacemos que el paciente ocluya. Cuando el paciente ocluye, este material líquido en consistencia muy fluida que se coloca va a escurrirse frente a la presión oclusal y lo que podremos ver es en qué zonas se ejerce sobrecompresión sobre la mucosa. ¿Y cómo lo veremos? Porque en la zona de sobrecompresión es de entender que el material fluido va a correrse totalmente por la presión que hará la cara interna de la prótesis contra la mucosa y nos dejará la prótesis al descubierto. De esta manera pueden ver cómo en la foto de abajo a la derecha se pueden identificar, que ahí lo ven con marquitas negras, las zonas donde quedó a la vista el material acrílico interno de la prótesis. Esas zonas, que son las de sobrecompresión, deben desgastarse previo a realizar el rebasado con el acondicionador de tejidos. De esta manera, la presión que se ejercerá será uniforme en todo el terreno de soporte. ¿Y qué debemos esperar? Al cabo del uso por 15 días de una prótesis correctamente rebasada y con una oclusión equilibrada, veremos la resolución de la lesión que inició la consulta. De esta manera concluimos que la oclusión equilibrada y un correcto asentamiento de las bases protéticas sobre los tejidos de soporte serán fundamentales para mantener la salud de los mismos. Es importante remarcar que si no se observara una resolución correcta de la lesión que estamos tratando de esta manera, debe ser remitido a un especialista en estomatología para evaluar otras posibles causas de las lesiones que estamos tratando de resolver. Todo esto siempre entendiendo que corresponde a una fase de diagnóstico y de examen clínico. No tomaremos impresiones primarias ni iniciaremos el tratamiento protético en un paciente que tenga lesión en sus mucosas. Otro tipo de lesión que podemos encontrar en la clínica son las lesiones producto de la desadaptación de las prótesis en uso. Estas lesiones se suelen dar generalmente por compresiones o sobreextensiones de los flancos de la prótesis. Aquí podemos ver una foto donde se ve la zona vestibular anterior de un maxilar inferior edéntulo con una lesión a modo de hoja de libro. Fíjense cómo hay una hiperplasia que a su vez tiene como un corte en el centro. Esta lesión es una lesión inflamatoria que cursa con un crecimiento del tejido mucoso y que son lesiones que se terminan siendo automantenidas en tanto y en cuanto el paciente sigue usando la prótesis, porque el borde de la prótesis irrita y a su vez se clava en ese tejido que al aumentar de volumen genera el aumento de la irritación. Estas lesiones encuadran en la primera diapositiva donde habíamos hablado que en ciertas circunstancias tienen resolución quirúrgica, pero la resolución quirúrgica debiera dejarse para aquellos casos donde el procedimiento de readaptación, ajuste oclusal y rebasado no lleven a un correcto resultado. Muchas de estas lesiones, cuando se corrige el largo de la prótesis mediante un proceso de rebasado, ajuste oclusal y utilización de acondicionadores de tejidos, resuelve sin necesidad de cirugía. Aquí pueden ver cómo en la prótesis existente del paciente se realizó el ajuste oclusal, se readapta el borde del flanco protético, en este caso se utilizó compuesto de modelar, y se rebasó con acondicionador de tejidos bajo presión oclusal. Y aquí podemos ver cómo al cabo de 15 días desaparece la lesión. En este caso la lesión era nítidamente producto del largo del flanco. Si la lesión no desapareciera, se debe remitir a estomatología para evaluar un posible cuadro concomitante. Otro tipo de lesión es la queilitis comisural. La queilitis comisural o lesión propia de las comisuras de los labios suele ser provocada por una alteración en la dimensión vertical, específicamente la disminución de la dimensión vertical. ¿Cuál será el tratamiento? Devolver la dimensión vertical mediante rebasados, mediante procedimientos protéticos que corrijan la dimensión vertical oclusiva para poder permitir que el paciente pueda curar estas lesiones.
Por último, y muy importante, es saber que una vez descartado el problema protético como agente de irritación, si al cabo de 7 días de tratamiento no se observa mejora, ya se debe derivar a la interconsulta estomatológica. Una semana es tiempo suficiente para poder observar mejoras clínicas, aunque no fuera la remisión total, para poder establecer un nexo de causalidad entre la lesión mucosa y la causa protética que se busca mejorar. Por lo tanto, y para concluir, en función del análisis de los diferentes reparos anatómicos, tanto del maxilar superior como inferior que hemos visto, es importante como profesionales poder identificarlos y valorarlos, ya sea en su carácter de elementos favorables y desfavorables para la retención, para el soporte de la futura prótesis o como constituyentes de los límites de nuestro futuro tratamiento. Esto con la finalidad de poder establecer el mejor pronóstico posible para nuestro tratamiento y un plan de trabajo que nos permita arribar a la mejor resolución protética para cada paciente. En nombre de todos los docentes de la cátedra, muchas gracias por su atención y esperamos sus preguntas a través del foro para poder aclarar todas las dudas. Estamos en contacto a través del campus de la facultad y espero poder vernos pronto. Que tengan todos un muy buen día.